Vamos a conversar un poco, amada familia, sobre este Omer Reshit. Amén. Este es el inicio de las primicias, porque las primicias inician con este conteo. Tráigame el tablero, hágame el favor, un marcador y un borrador. Hay cosas que debemos comprender, tener muy claras. Y siempre lo digo aquí, no para vanagloria, Adonai Elohim me guarde, sino que hay cosas que son más fáciles de entender de lo que parecieran. Son más fáciles de entender. A veces de pronto le colocamos como mucho misticismo a muchas cosas y era más sencillo de lo que parecía. Y siempre y cada año hacemos esta alusión. ¿Por qué? Por lo que yo explicaba ahora. Y así como se repiten las parashot de la palabra del Eterno, la palabra siempre debe causarnos el entendimiento correcto para que traiga la tranquilidad a nuestras vidas. Porque como lo decía ahora, los tiempos se han ido apretando. Los tiempos están difíciles, amados. Y usted verá y va a encontrar muchas cosas en internet, muchas. Pero usted tiene que saber algo. Elohim lo ha traído aquí. Elohim lo ha traído aquí. Un borrador nomás. Gracias, amado. Porque si Elohim no lo ha traído aquí, usted me sorprendería y demasiado, mucho más que el mismo Elohim. ¿Por qué, pastor? Porque entonces usted tendría más fuerza que el mismo Elohim, el mismo Dios. De que Él no fue el que lo trajo, sino que usted se trajo aquí en su propia voluntad y sus propias fuerzas y su propio entendimiento. Y yo peleo bastante con este tema. Yo peleo bastante con esto porque humanamente hablando, todos tenemos limitantes. Todos tenemos limitantes humanamente hablando, ¿o no? Y yo tengo algunos limitantes mentales. Hay cosas que no me dan. Y tengo que reconocerlo. Que tengo esos limitantes mentales. ¿Por qué? Porque yo no percibo, yo no entiendo, yo no comprendo que usted me diga que usted aquí no lo trajo Elohim, cuando lo que dice la palabra es otra cosa. Yo he tratado de razonar en eso, se los confieso. Yo le busco la manera, pero es que yo no encuentro una persona que por mérito propio haya querido obedecer todo esto. Si no es la intervención divina que Él hace en nuestras vidas para que usted y yo podamos estar aquí en este lugar. Eso es lo que yo entiendo. Que usted diga, no, aquí no me trajo Elohim, pastor, qué pena, aquí yo fui el que vine por mi cuenta. Entonces usted es más poderoso que Elohim. Y yo peleo mucho con ese tema, pero es a favor, en beneficio, porque lamentablemente a veces la oveja se hace un poquito aquí, mira, terquita. Yo estoy 100% convencido que todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, a mi esposa, nos trajo Elohim. Yo eso no se lo puedo atribuir a nadie más. Yo lo veo usted ahí sentado y yo digo, Elohim lo trajo.
Yo no le puedo atribuir eso a nadie más. Discúlpeme, perdóneme, por favor. Pero usted tiene que comprender eso. Porque si Elohim a usted lo trajo a este lugar, y si Elohim tiene el control de este lugar, y si Elohim es el que da el crecimiento y el favorecimiento a este pueblo en este lugar, ¿será que Elohim nos va a llevar por camino errado? Yo no creo eso. Claro, yo no estoy diciendo que yo no me equivoque. Yo soy un ser humano y me equivoco muy posiblemente más que todos ustedes juntos. Por eso lo que hacemos aquí de Shabbat en Shabbat no es escuchar al pastor Julián, es escuchar la parashá, que es la palabra de Elohim, que él la estableció. ¿Me está entendiendo? Y cuando vienen estos temas que son tan controversiales, usted me ve sacar aquí tablerito cuando vamos a hablar de fechas, de números, fechas bíblicas, cronología bíblica. Aquí le hemos tirado calculadora a todo. ¿Sí se acuerdan? Porque es necesario. Aquí hemos tirado lunas, aquí nos hemos vuelto de todo un poco. Aquí hemos cogido la luna que para arriba, que para abajo, que déle la vuelta, que sube la, que bájela. Y cuando menos pensamos, ¡tum!, nos da donde es. Pero es el pastor Julián. No, es que eso está ahí escrito en la palabra. No, es que está escrito en la palabra. Y de esa manera usted tiene que estar claro. Usted va a iniciar el conteo del Homer hoy. ¿Cierto que sí? Número uno, usted tiene que saber qué es el conteo del Homer para que lo pueda iniciar. Y número dos, usted tiene que saber por qué lo va a iniciar. Ay, pastor, es que hoy lo vamos a iniciar porque es que hoy lo inicia EMC. ¿Qué dice Oseas 4:6? Ustedes lo saben. ¿Qué dice Oseas 4:6? Y que esto se vuelva un principio en su vida. Que el que no conoce la historia de su pueblo, ¿qué? Por ende, Adonai Elohim la estableció y que quedara escrita como memorias de generación en generación. ¿Me está entendiendo? Para eso es que usted y yo tenemos la Biblia. Mi pueblo está siendo destruido, dice esta versión, Nueva Traducción Viviente. Otra versión dice: mi pueblo se destruye. Otra versión dice, mire cómo dice esta versión de bueno: tu madre patria perecerá. Usted esto lo tiene que tener como un principio en su vida. Porque no me conoce. Porque no me conoce, dice esa versión. Otra versión dice: por causa de tu desobediencia, hace parte de, por cuanto has rechazado el conocimiento. El conocimiento. Y por eso es que Él nos recomienda, amado pueblo, no te hagas sabio en tu propia opinión. No te hagas sabio en tu propia opinión. Que Él siempre sea guiándonos a la luz de su palabra. Y el problema es cuando nosotros rechazamos el conocimiento que Él te envía, el entendimiento que Él te envía. Porque ese es el segundo paso. Número uno, yo creo que Él te trajo aquí para que no pelees con eso. Número dos, te imparte conocimiento para que tampoco pelees con eso. Es que yo estoy aquí, pero no quiero hacer lo que se hace aquí.
Estoy aquí porque es que Elohim me trajo, pero no estoy de acuerdo. Te estás emproblemando. No te vas a sentir cómodo, te vas a sentir mal y vas a terminar haciendo tu propia voluntad. Tú mismo vas a empezar a crear tu propio camino, tu propia dirección. Y es menester que podamos entender esto, amada familia. Entonces, si rechazamos ese conocimiento, Él nos envía conocimiento. ¿De dónde? De su palabra. Entonces, cuando rechazamos eso, dice: yo te rechazo por cuanto te olvidaste de mi Torá, la Torá de tu Elohim. Y por ende, ni siquiera termina ahí el tema. Hay consecuencias de nuestros actos y acciones que da cobertura a nuestros hijos, para bien o para mal. Porque cuando somos obedientes, guardamos su palabra, hacemos lo que Él quiere, así no nos guste, Él dice que bendecirá nuestras generaciones. Él lo dice en su palabra. Yo simplemente le recito lo que está en la palabra. Pero que cuando usted y yo hacemos o nos vamos en contravía, dice que Él visita la maldad sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación. O sea que usted y yo aquí tenemos una gran responsabilidad. Si tenemos descendencia, claro está. De que lo que usted viva y haga en este diario caminar, Adonai Elohim va a bendecir tus acciones o traerá juicio a las mismas. Estamos leyendo la palabra. No me empiece a mirar rayado, porque como quien dice: ay, pastor, usted ya empezó. Amén. ¿Es necesario meditar, amados? Ya abrí esto, sí. En que entendamos el Omer Reshit. Omer. Es necesario que entendamos el Omer Reshit como lo enseña el pastor Julián, como lo enseña EMC. Entonces, como lo enseña Adonai Elohim por medio de su santa y bendita Torá. Si no, apague y vámonos. Si no, apague y vámonos. Pero debemos entender con todo este proceso que hay unas primicias que presentar. ¿Usted sabía eso? Que hay unas primicias que presentar. Así que desde ya vaya pensando y meditando con qué te presentarás. Porque a la caída del sol, hoy, es el Omer Reshit. Amén. ¿Estamos? Si el Omer Reshit es la gavilla que se presenta como primicia, escúcheme esto que le voy a preguntar. Si el Omer Reshit, aquí se lo escribí, es la gavilla, un manojo, un montón, que se presenta como primicia. ¿Usted entiende qué es primicia? Lo primero de lo primero. Lo primero de lo primero. Para que entiendas. No es redundancia. Bíblicamente es lo primero de lo primero. Porque usted entiende que Shavuot es conocido como la fiesta de las primicias. Pero en Omer Reshit se presenta lo primero de lo primero. O sea, lo primero de la primicia. Por ende, lo mejor.
Para que nos vamos contextualizando. ¿Me está entendiendo? Va. Entonces, si el Omer Reshi es la gavilla que se presenta como primicia, y usted que viene de campamento anterior, ¿usted quién entendía que era el Omer Reshi? ¿Quién era? ¿A usted lo ha entendido acá? Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es el entendimiento allí? ¿Quién simboliza ese Omer Reshi? La resurrección de Mashiach Yeshua. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Usted está claro? Igual ahorita lo vamos a aclarar, no se preocupe. Si es así, ¿cómo podría iniciar el Omer Reshi después del reposo de Pesaj? ¿Cómo podría iniciar después del reposo de Pesaj? Es una pregunta que yo hago. ¿Cierto? Mateo, vaya tomando nota, tranquilo que ahorita empezamos a conectar todo esto. Capítulo 12, verso 40. Esta es una de las principales claves de que se pueda entender muy fácilmente esto, amados. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 2 días, día y medio, unas horas y 2 noches, 3 días, 3 noches, el Hijo del Hombre ¿estará en dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién lo dijo? Usted me lo está diciendo. Ojo pues, usted me lo está diciendo. Después no va a decir, ay, qué pastor que ve. Usted me lo acaba de decir. Porque según la tradición del sistema tradicional religioso, las cuentas no dan. Y es sorprendente. Estudiando este tema, usted pregunte, mire cómo es el tema. Pregúntele a San Google qué día murió Jesús. Pregúntele. No, a San Google ahí. Y le dice que murió el viernes. Oiga, está hasta permeada del STR. No, se nos está torciendo el rabino Google. Dice viernes a las 3 de la tarde y dice Viernes Santo. Y dice en el año 33. Le da hasta el año, para que usted no tenga duda. Oiga, hablando de fotico, échele ojo lo que está por suceder. Es que esto está impresionante. Usted sabe que por ahí ha habido siempre un cuento que la sombra del rostro en un lienzo del Mesías. Abra el ojo, que lo recrearon con la IA. Lo recrearon con la IA y en estos momentos usted le pide la imagen de Jesucristo a la IA y se la muestra, porque la recrearon a través de ese lienzo. Y ojo que le van a hacer cobrar vida para que abra el ojo y abra el entendimiento. Y como la palabra dice que eso va a suceder, la palabra dice que eso va a suceder y que va a haber manifestación y que acá está el Mesías y que vea que está para este lado y que está por aquí. Habrá el entendimiento. Pero entonces, ¿cómo se podría iniciar después del reposo de Pesaj? Si no habrían pasado lo mínimo de 3 días, como lo dijo
Número uno, el profeta. Y número dos, el mismo Yeshua. Según usted que ya es estudiadito en la materia de la Torah, según los días ordinarios, ¿qué día murió Yeshua? ¿A qué horas? Entre las 2 tardes. Usted ya tiene que ser entendido de los tiempos. ¿Sí o no? Quiere decir que la noche del miércoles es una. Jueves 3 p.m. completó un día, pero era la segunda noche. Para el jueves en la noche. ¿Sí o no? ¿O no? Viernes 3 p.m. Le estamos colocando este horario. Vendría a ser el segundo día y la tercera noche. Sábado 3 p.m. tercer día y cuarta noche. Pero hay una profecía que no me deja que haya una cuarta noche. Y yo tengo que conocer cómo funciona el calendario bíblico en conjunción con el calendario grecorromano para no confundirme. ¿Me está comprendiendo? Entonces hay una profecía, y lo dijo el mismo Yeshua, que no permite que haya una cuarta noche. Pero sería la noche ¿de qué día? Del sábado, no del Shabbat. ¿A qué horas termina el Shabbat? A la caída del sol. La noche del sábado ya sería la cuarta noche. Quiere decir que a las 6 de la tarde, la caída del Shabbat antes del anochecer, ya la resurrección tiene que estar en proceso. Si le estamos buscando el cumplimiento a la palabra. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Lo estoy tratando de hacer bien desmenuzado posible. Aquí nos da cuántas noches y aquí nos da cuántos días. Pero si hacemos la cuenta desde el viernes, viernes amanecer, sábado, un día. La noche del viernes, la noche del sábado y resucita el domingo en la mañana. No, ese no es el domingo de Ramos. El domingo de Ramos es anterior. ¿Cierto? Para que usted la tenga clara. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Porque se supone que lo dice el sistema tradicional religioso, que él resucitó el primer día de la semana, domingo. Y ellos te dicen, el mismo San Google te dice que murió el viernes a las 3, pero que resucitó el sábado en la mañana. Domingo en la mañana, perdón. No da lo que se cumple la palabra. Para que entendamos cómo funciona esto, amados. ¿Está entendiendo hasta ahí? ¿Estamos claros? Avancemos. Y Yeshua nos muestra el cumplimiento festivo de las fiestas de primavera. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las fiestas de primavera? ¿Cómo así que pesa y chavó? ¿Cómo así que pesa y chavó? ¿Nos devolvemos a primaria o qué? Pesa, Amaxó, Omer Reshi. ¿Dónde está la marca relevante de estas 4 festividades? Que sí o sí la pauta ya la tenemos que tener directamente con Yeshua. Porque se supone
que Yeshua le dio cumplimiento a estas 4 festividades? Cumplimiento al pie de la letra. ¿O será que Yeshua se descachó en algo? ¿Qué dicen ustedes? No puede. Él todo lo tiene que haber hecho en los tiempos y las líneas correctas. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Yeshua nos muestra el cumplimiento festivo de primavera. ¿Sí o no? Colóquese de pie. Entre los días de la festividad de Pesaj y la de Shavuot, lo que conocemos como Pentecostés, la entrega de la Torá, debe haber un camino de 7 semanas para llegar al día número 50. ¿Cierto que sí? Donde fue entregada la Torá, aquella ley divina, allá en el Sinaí. Por un lado, y en los días de Yeshua, el espíritu de santidad. Amén. Este fue el cumplimiento que Yeshua le da. Primero fue entregada la palabra en el Sinaí. Pero número 2, el cumplimiento que Mashiach Yeshua le da es el contexto de que viene su Espíritu Santo. Es lo que conocemos como el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés. Y por ende el sistema tradicional religioso ha celebrado una fiesta del Espíritu Santo, pero no sabe más de allí, o no dice más de allí. Y la fiesta del Espíritu Santo y la fiesta del Pentecostés, y listo. Pero quedó por fuera del contexto y no hay ninguna connotación clara con la realidad de que Yeshua estaba generando un cumplimiento profético de las Moadín, o las fiestas del Eterno. Tanto así que un porcentaje muy alto, un 90% y de pronto más, de los que estuvimos en el STR, no sabíamos que existían unas fiestas de Elohim. Pues sí, nos decían que la fiesta de las primicias, pero la fiesta de las primicias era algo totalmente diferente a lo que la palabra nos ha enseñado. Sí, nos hablaban de la fiesta del Pentecostés, que ya después se convirtió en la prorrecepción del Espíritu Santo, y venga por su milagro y bla bla bla, y hable en lenguas, porque esa era la manifestación del Espíritu Santo. Y el día del Pentecostés usted era invitado a que hablara en lenguas. En algunas, en otras no manejaban el tema de las lenguas. Sí. ¿Bien? Historias aquí pueden haber todas las que quieran, porque gran parte de los que estamos aquí venimos del STR. Y ese era el tema. Y la festividad tenía que terminar, o en el proceso de la misma festividad, la gente brincando y hablando en lenguas. ¿Cierto? Ese era el tema. Eso era lo que conocíamos como la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Pero era algo muy diferente a la fiesta de las primicias, ¿sí o no? Era muy diferente. Pero bíblicamente, ¿qué podemos ver? ¿Serán la misma festividad? ¿La fiesta de las primicias y la manifestación del Rúa serán lo mismo festividad? Piensen. Eso fue lo que sucedió en el aposento alto. La fiesta de Shavuot se le conoce como la fiesta de las primicias, y no se le conoce como la fiesta de las primicias a Shavuot también. ¿Sí o no? Defínanse pues. O nos volvemos a primaria. Levítico 23, las fiestas. Sí, no.
Yo le estoy preguntando acá. La fiesta de Shavuot, es que usted usted nunca escuchó Shavuot allá. Entonces yo le estoy hablando en Shavuot. La fiesta de Shavuot se le conoce como fiesta de primicias, ¿o no? Y también es la misma de la manifestación del Espíritu de Santidad, ¿o no? Eran la misma, pero no la dividieron. Y era Pentecostés por un lado y las primicias por otro. MoneyGram, el gran dinero. ¿Listo? Debe haber un camino de 7 semanas donde fue entregada la Torá y Yeshua, el Espíritu de Santidad, a este camino de 49 días, según la tradición de Israel, se conoce como Sefirá Haomer. Sefirá Haomer, o sea, la cuenta del Homer. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? En este año secular 2025, en el calendario civil occidental, la cuenta del Homer comienza desde el sábado 19 de abril, después de la caída del sol. ¿Cuándo es eso? Hasta la tarde del sábado 7 de junio. ¿Cuándo es eso? Dentro de 50 días. Eso va hasta el anochecer del domingo 8 de junio, donde se celebrará la conmemoración festiva de Shavuot. ¿Estamos? Que esa es la que usted conoció como Pentecostés. El día en que Adonai Elohim entregó la Torá y el Espíritu de Santidad del Ruach HaKodesh. Es la misma. ¿Está entendiendo? Abra el entendimiento. Siguiendo con el orden de la celebración de la fiesta de Pesach, Pascua, tenemos el Omer Reshí, que se traduce como primer montón o primera gavilla. Primer montón, primera gavilla. Primer montón. Este era presentado ante Yujei Bajei el primer día de la semana. Pregunto yo, ¿cuál es el primer día de la semana en nuestro calendario civil? Primer día de la semana. ¿Qué día es? ¿Seguros? ¿El lunes? ¿Quiénes dicen lunes? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen domingo? Ganó la mayoría, vamos a ponerle domingo. Hoy estamos muy democráticos. Sábado a la tarde, es correcto, lo que dice ahorita a la caída del sol dentro de nada, entraríamos en el primer día bíblico. No entramos en domingo, que ahí es donde viene la confusión de muchos. Una cosa es el primer día de la semana desde el idioma bíblico y otra muy diferente es domingo como día de semana. ¿Es diferente o no? Tiene que hallar la diferencia porque por eso es que se enreda cuando usted hace la cuenta. El primer día de la semana te inicia a la caída del sol del día sábado. Usted ahí ya entró en primer día domingo, en el primer día de la semana. Pero ¿a qué horas le inicia el domingo? A las 12. Para pasar la medianoche. Pero en el calendario bíblico usted ya lleva 6 horas del primer día. Eso lo tienes que entender porque ahí vienen los enredos, ahí viene la confusión. La Biblia te dice primer día y usted mismo se va al domingo en la mañana. Primer día, muy posiblemente es sábado a la caída del sol, ya empezó el primer día. Ahí es donde tenemos que empezar a jugar con el entendimiento. ¿Me está entendiendo? Entonces, la primera gavilla era presentada ante Yujei Bajei el primer día de la semana. Pregunto yo, ¿el primer día de la semana yo lo puedo establecer cualquier día?
Si la Biblia me dice primer día, ¿cuándo es? Primer día. Sencillo. Ahí es donde yo le digo, amados, a mí me parece que esto es muy sencillo. A mí me parece que esto es muy sencillo. Si la palabra te dice el primer día es el Omer Reshit de la semana, ¿por qué yo voy a poder pensar que el primer día puede ser el miércoles, el martes, el jueves, el viernes? ¿Cierto que no? Ustedes ahorita están muy entendidos. La palabra hebrea Omer, para los que no conocen, la palabra hebrea Omer, para los que no conocen, porque hay muchos nuevos entre nosotros, significa montón, manojo, atado, gavilla. ¿Está entendiendo? Y la palabra Reshit significa cabeza, comienzo, principal, principio, primero, en lugar y tiempo. Mire lo que dice. Reshit significa primero tanto en lugar como en tiempo, tanto en orden como en rango. O sea que Reshit, cabeza y punto. ¿Está entendiendo? Estoy tratando de desmenuzar lo más posible para que usted entienda. Este es el tercer momento festivo. Usted ya vivió 2 festividades de la primavera. Hoy es la tercera, Omer Reshit. Y nos preparamos para la cuarta de la primavera, que es Shavuot. En 50 días a partir de hoy. ¿Me está copiando? Voy muy despacio y muy desmenuzado para que usted la vaya entendiendo. Amén. Entonces es el tercer momento festivo de Pesaj. Israel, después de entrar a la tierra prometida, debía llevar en esta fiesta una gavilla o montón de lo primero. Los que de pronto conocen un poquito del tema de agricultura, cultivos, lo que usted siembre o conecte con la tierra y las semillas, usted siembra el mismo día, todo, ¿verdad? Y de esa manera el mismo día le sale todo el fruto. No. Primero una que otra planta por ahí empieza a brotarle el fruto. Una que otra por ahí empieza a brotar, empieza a germinar. Lo primerito de lo primerito. Eso primerito había que agarrarlo. Pero era lo primero de ese tallo o de esa planta que iba a empezar a dar. Esa planta que dio ese primer frutico que empezó a germinar, esa planta se convertía en la primicia que se iba a presentar en 50 días. Para que me vaya entendiendo. Esa planta se convierte en primicia, pero daba un primer fruto, primer germen del mismo fruto, y era tomado. Estamos hablando de cebada. De cebada estamos hablando. Ya vamos a ir avanzando. Habló Yuhei Bajei a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Estoy en Levíticos capítulo 23. Vamos acá, que esto aquí se pone algo interesante. Aquí se pone algo interesante. Usted me va a ayudar a que desenredemos esta pita. Escúcheme con atención. Escúcheme con atención. Vamos despacio, vamos suave, tranquilo. Que la palabra nos vaya instruyendo. Levítico capítulo 23. Levítico 23.
Le leo verso 9 al 11. Necesito 2 personitas acá que sepan leer. ¿Quién sabe leer? Hermano Jonathan, ¿sabe leer? Vea pues. ¿Quién más sabe leer? ¿Hermana Jenny sabe leer? Venga. Si sabe leer, venga. Pero no, yo le voy a pasar una Biblia de acá. ¿Qué versión es esa? Ah, bueno, esa me gusta también. ¿Alguien más sabe leer? Bien, puede dar hermano Jeffrey y hermana Xiomara. Jenny, Xiomara, Jeffrey y Jonathan, con ellos 4. La palabra dice que en boca de 2 o 3 testigos tenemos 4. ¿De qué Biblia trajo? Sefer. Textual, 4ª edición. Ahí la tengo separada. Biblia hebrea. Tranquila. Yo sé que usted entiende, ¿no? Yo sé que usted lee el hebreo y no que es que usted no se ha dado cuenta. La Torá. Abra el entendimiento. Pídale al Padre que le abra el entendimiento de lo que vamos a leer. Amén. Levíticos, ubíquense en Levítico 23. Esa de estar señalada. Ahí ya está, ahí ya está. Habló Yuhei Bajei a Moche diciendo, estoy en el verso 9. Habla a los hijos de Israel y les dirás: cuando vinieren a la tierra que yo doy a ustedes y segara en su siega, traerán un homer del principio de vuestra siega al Cohen, al sacerdote. Mecerá el homer delante de Yuhei Bajei para vuestra aceptación, dice aquí en la Torá, al otro día del Shabbat. ¿Al otro día de qué? Del Shabbat. ¿Cómo dice en la versión que tú tienes ahí, hermana Jenny? Verso 11. Él agitará el homer en la presencia de Yuhei Bajei para que sean aceptos. El día siguiente del Shabbat lo agitará el Cohen. Shabbat. Shabbat. ¿Cómo dice ahí en tu versión, hermana Xiomara? Dice: y él mecerá el homer, el manojo, delante de Yahvé, para que ustedes sean aceptados. En el día después del Shabbat lo mecerá el Cohen. Día después del Shabbat. Cuando lleguen a Shabbat y paramos. ¿Cómo dice acá? Préstemele el micrófono acá, por favor, a Jeffrey. El 11. Sí. Él mecerá la gavilla en presencia de Adonai para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. El día siguiente del Shabbat. ¿Cómo dice en el Reina? Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo, dice Shabbat de Pesach. Shabbat de Pesach. Día de reposo, Shabbat de Pesach. Le pregunto yo a usted hasta ahí, ¿qué entiende usted de lo que se ha leído allí? ¿Que es al día siguiente de Pesach o es el Shabbat siguiente de Pesach? Pastor, qué pena, pero el día después de Pesach, el primer día de Amashot, es Shabbat. Vamos al verso 4. Es hoy. Escúcheme, ¿me está escuchando? Las versiones, diferentes versiones bíblicas, dice el día siguiente del Shabbat. El día siguiente del Shabbat de Pesach.
Abra el entendimiento. Vamos al verso 4. Estas son las fechas de Yujei Bajei. Ojo. Convocaciones sagradas que serán proclamadas en cualquier tiempo. ¿Cómo así? Entonces está mala mi versión o qué? En cualquier tiempo. En el tiempo que parezca. En sus tiempos. Pregunto yo, ¿será que los tiempos de Elohim son precisos, perfectos, correctos o variables? ¿Qué piensa usted? Perfecto. Tenemos que estar claros en eso. Exacto. Usted esté claro en eso. Que yo estoy hoy con plastilina, amados. Con plastilina. En el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, Pesad para Yujei Bajei. Verso número 6. Hermana Jenny. Ojo ese entendimiento, ¿no? Y el día 15 de este mes es la fiesta de las Maxot a Yujei Bajei. Comerán Maxot durante 7 días. Verso 7. El primer día habrá Micracodes. Pare allí un momentico. Le leo el verso 7 en esta Torá. Habrá el entendimiento. El primer día, dice aquí la Torá, convocación sagrada será para ustedes. ¿Qué dice su versión? Micracodes. Para ustedes. Ahí, hasta ahí. ¿Dice Micracodes? ¿Qué dice tu para versión? ustedes. Dice Micracodes. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice ahí? Santa convocación. Que está dando a entender que es un Shabbat. Que es un día que el pueblo se debe reunir. Pero no te está diciendo que es Shabbat. Cuando la palabra o Elohim te va a decir que el día es un Shabbat, dice Shabbat, dice reposo. No te puede decir aquí, es un Micracodes. Aquí en el verso 7 dice, toda labor de trabajo no harán. Es un Micracodes. ¿Qué es un Micracodes? Una santa convocación. Es como un Rosh Hodés, que es una santa convocación. Pero Rosh Hodés no lo manejamos como un Shabbat, ¿o sí? No. Rosh Hodés es un Micracodes, una santa convocación. Si aquí dijera el primer día de Amaxot es un día de reposo, es un Shabbat, sería diferente. Porque ahí sí sería un Shabbat después de Pesaj. Pero el texto en diferentes versiones bíblicas, si usted de pronto tiene otra versión bíblica ya, dice que el primer día de Amaxot es santa convocación. Por ningún lado usted encuentra que dice que es Shabbat, ni que es reposo. Te dice no trabaje. No trabaje. Y en otros textos más adelante te dice que solo puedes cocinar lo que vas a comer. Usted en Shabbat no puede cocinar. Está restringido el Shabbat para que usted cocine. Entonces usted tiene que entender qué le dice la Escritura. El día primero, convocación sagrada, o sea, Micracodes, santa convocación. ¿Qué fue lo que hicimos? Ahora 8 días a la caída del sol. Terminamos el Seder de Pesaj y seguimos en el regocijo. Estuvimos
en un micracodés, como hasta la 1 de la mañana. El primer día de la festividad de panes sin levadura. ¿Se acuerdan? Y la restricción era que usted ese día no trabajara. O sea, se lo traduzco a nuestro entendimiento. Un día festivo. Un día festivo. Usted el día festivo, usted no trabaja. Se relaja, se queda en casa, come en familia, va, viene, tiriquiqui. ¿Cierto? Se reúnen en familia, bla, 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 va, viene. ¿Estamos o no? ¿Está entendiendo? Acercarán ofrenda ígnea al Eterno. Toda labor de trabajo no harán. Eso era lo que estaba en el 8. ¿Me está entendiendo? Y por eso le leí el verso 9 al 11. Ahora leas el verso 15. Verso 15. Contarán para ustedes desde el día siguiente del primer día de Shabbat. Pare allí. Contarán para ustedes desde el primer día. ¿Cuál es el primer día? Hoy a las 6. Primer día. ¿El primer día es seguido del Shabbat? Sí. No de un micracodés. No de un micracodés. Continúa, amada. El 15. 15. Contarán para ustedes desde el día siguiente del primer día de Shabbat, desde el día en que traen el Omer ¿Mecido? el Omer mecido, 7 semanas estarán, estas serán completas. Ok. Si te está diciendo el primer día después del Shabbat y te está diciendo 7 semanas, ¿con qué día inicia la semana? Con el número 1. Y una semana completa, ¿cuántos días son? Si inicia en el número 1 y dice semana completa, una semana completa son 7 días. Y si el número 1 inicia seguido del Shabbat, el número 7 te va a caer siempre en un Shabbat. No sé si me están entendiendo. ¿Cómo dice tu versión ese verso 15? Dice, y contarán ustedes el día después del Shabbat, desde el día que traigan el Omer para mecerlo. 7 Shabbatot perfectos serán. Ok. ¿Por qué acá te habla de que el primer día de la semana, el primer día de Amaxot, que es seguido de Pesach, ¿por qué te habla que es un micracodés? Y acá para ya hablarte de Omer Reshi, te habla de Shabbat. ¿Nos estará hablando de lo mismo? No nos está hablando de lo mismo. Primer día de la semana y 7º día de Amaxot es Santa Convocación. Caiga el día que caiga. Ahorita porque cayó en Shabbat. Pero si cae un miércoles, tendríamos que habernos reunido aquí ese miércoles, porque es Santa Convocación y ya ha pasado. Aquí nos hemos reunido en 3 semanas para hacer el cierre de Amaxot. Porque es Santa Convocación, pero no nos está diciendo que es Shabbat. Y si usted lo lee desde el hebreo, usted en el verso 4, 5 y 6, usted no encuentra que aún desde el hebreo le diga Shabbat, porque no lo dice. Dice Micracodés, Micracodés. Dice Santa Convocación. Quiere decir que el pueblo santo ese día se debe reunir y que al otro día no trabaje. Como quien dice, el Eterno nos da descanso ahí de trabajo. Un festivo. ¿Me está entendiendo? Como dice aquí la versión, el verso 15. Contaréis desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas completas. ¿Cómo dice la suya, hermano Jonathan? Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Cuando te dijo que el primer día de panes sin levadura, que es lo que sigue de Pesach,
en donde dice que es reposo. Usted leyó que alguno en el verso 5, donde se lee en el verso 7, perdón, que se leyera que era un día de reposo para decir que es Shabbat. El primer día que sigue de Pesaj no es Shabbat. No lo encuentro en ninguna Biblia. Tenemos 2, 3, 4, 5 y usted me está siguiendo con la suya. No encuentro donde dice reposo, Shabbat. Y lo miré desde el hebreo, no dice reposo, no dice Shabbat, dice Micrácodes y no trabajé, no dice más. ¿Me están entendiendo? Le leo el verso 16. Ojo, verso 16. Hasta el otro día de la 7ª semana contarán 50 días. ¿Cómo dice en su versión, hermana Jenny? Escuche. Hasta el día siguiente de la 7ª semana contarás Escuche. 50 días. ¿Cómo dice hermana Xiomara? Hasta el día siguiente del Shabbat, 7 ustedes contarán, 50 días, y ofrecerán ustedes minjá, ofrenda de grano. ¿Cómo dice acá? Dice, hasta el día siguiente al 7º Shabbat, contaréis 50 días y haréis acercar el nuevo grano a Yud Hei Vav Hei. Al 7º Shabbat. Al 7º Shabbat. Hermano Jonathan. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contarás 50 días, entonces ofrecerás el nuevo grano a Adonai. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados? No nos dice que el primer día seguido de Pesaj sea reposo ni Shabbat. Por eso nosotros no empezamos el conteo del Omer, el Micrácodes de Pesaj. Porque aquí, según lo que estamos leyendo, y usted lo debe estar corroborando en su Biblia, no dice que el Micrácodes de Pesaj sea un Shabbat. La palabra no lo dice. Y no le podemos poner que es Shabbat, porque sería una suposición. Porque la palabra lo que tiene que decir lo dice. Cuando vamos al hebreo, a leer en el hebreo, el verso 16, donde dice hasta el otro día de la 7ª semana, en esa palabra 7ª semana, dice Shabbat, Shabbatot. O sea, que han pasado 7 Shabbats. Y si yo guardo el día siguiente de Pesaj como Shabbat, a los 7 días no es Shabbat. Si me cae entre semana. Si me cae un miércoles y me cae un jueves, a los 7 días no es Shabbat. Y aquí me está dando una pauta muy clara. El primer día después del Shabbat. El primer día después del Shabbat. El primer día después del Shabbat. Habrá el entendimiento, amados. Entonces, si me dice que el primer día después del Shabbat y tengo que contar 7 Shabbat, y me dice que el siguiente día del Shabbat siempre va a ser el primer día de la semana. Por ende, Shavuot, aquí y en cualquier parte del mundo, siempre va a caer un día, sábado a la caída del sol, a domingo a la caída del sol. La tradición de la casa de Judá lo celebran siempre el 6 de Sivam, porque así fue la primera vez. Pero es el entendimiento que le dan ellos. Pero yo miro que para Pesaj Elohim en la palabra me da una fecha. Para Yom Teruah me da una fecha. Para Yom Kippur me da fecha. Para Sukkot me da fecha y para Shemini Atzeret me da fecha exacta y precisa. Ay, bendito. Yo sí decía, a Elohim algo se le tenía que pasar. Se le olvidó colocarnos aquí la fecha para Shavuot. Se le olvidó. A las otras festividades les puso,
Pero a Lomer Reshi y a Shavuot no le puso fecha precisa ni exacta. Porque por eso dice, harás un conteo de 7 semanas. No hay calendario allí, no hay fecha de calendario. Es un conteo de semanas, no de día calendario. A los 14 días de este mes vas a tener la cena de Pesach. Y el 15, al inicio del 15, iniciará panes sin levadura. Así dice la palabra. Tendría que seguir diciendo, el Mikra Kodesh de Pesach, hay que presentar el Omer Reshi. Pero no me dice en el Mikra Kodesh, me dice en el Shabbat, un día después del Shabbat, un día después del reposo de Shabbat. Por eso dice el Shabbat después de Pesach. Pero no sé por qué, no lo entiendo yo. Yo creo que aquí habemos alrededor de unas 100 personas. Si usted entiende lo que estamos leyendo, yo estoy perturbado con lo que estamos leyendo. Porque aquí me dice que el primer día de Amaxo es Mikra Kodesh. Y después de ese Mikra Kodesh viene un día de Shabbat. Independientemente del día que haya caído Pesach. Pesach cayó el sábado y entró a Amaxo a la caída del sol. Un día después del Shabbat que sigue. Hoy es el Shabbat que sigue. Por eso lo vamos a hacer hoy. ¿Ah? Sí. Pero ni siquiera en la Torá en hebreo dice que después de Pesach es un Shabbat. Ni siquiera lo dice. Es que no lo dice. Dice que es un Mikra Kodesh. Ahora la casa de Judá lo guarda el 6 de Sivat y ellos dicen que lo guardan por tradición ese día. La casa de Judá es una. Usted no es casa de Judá. Usted no es casa de Judá. Usted es casa de Efraín, hasta donde yo sé. Porque hasta donde yo sé, todos los que estamos en este recinto, y usted que me está escuchando ahí muy posiblemente, ninguno nacimos del linaje de Judá. Usted y yo entramos al pueblo de Israel. Usted y yo, gústele o no le guste, por la sangre expiatoria de Yeshua Mashiach, no por otra. Ahora yo le pregunto a usted, Yeshua, ¿que traduce qué? Pregunto yo, ¿era el Salvador para la casa de Judá o para la casa de Efraín? No he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, casa de Efraín, casa de José. Tenemos que entender la palabra, amados. Yeshua fue enviado a recogernos a nosotros, casa de Efraín. No es más. Usted y yo somos Efraín. Hay 2 casas, Judá y Efraín. ¿Sí o no? ¿O me lo inventé yo? No. Casa de Judá nunca fue divorciada. Nunca fue divorciada la casa de Judá. Por eso el Mashiach no vino para Judá. Yeshua, Adonai salva, Yuhei Bajei salva. A Judá no. A Efraín. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Efraín. Casa de Efraín no es más. Usted y yo somos Efraín. Amamos a la casa de Judá. Defendemos a nuestros hermanos. Hemos aprendido total de ellos. Tenemos literatura de ellos 100%. Gran parte de todas las ceremonias que hacemos las aprendimos ya de ellos. Claro que sí. Pero tú no puedes perder tu identidad. Porque tu identidad es Yeshua, no la casa de Judá. Y Él a ti te da el entendimiento de esto. Ay, pastor, entonces, ¿por qué Judá lo hace? No es tu problema. No, es que usted no es Judá.
Eso no es problema de nosotros. ¿Qué día lo hace Judá? ¿Qué día no lo hace? No es nuestro problema. Leamos la palabra, que por eso los primeros versos que leímos, el pueblo se pierde porque le falta entendimiento, conocimiento. Y si no estamos firmes donde la palabra tiene que ser nuestra estructura, fácilmente nos movemos, fácilmente. Usted y yo somos Efraín. Cuando usted y yo vayamos a la Nueva Jerusalén, ¿listo, amados? No los voy a dejar ahí todo el rato. Ya los miraba ahí como raros, no sé. Le pregunto yo, ¿la identidad de las casas es solo ahora o eso va hasta el fin de los tiempos? Eso va hasta el fin de los tiempos. Cuando esté la Nueva Jerusalén, ¿usted por cuál va a entrar? Hay solo 2 puertas para entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántas hay? Hay 12 puertas. Usted y yo pertenecemos a una de las 10 tribus de la casa de Israel, punto. Una de las 10 tribus que representan a Efraín, punto. Y Judá tienen sus puertas. Judá, Leví y Manasés. Y Benjamín. ¿Está entendiendo? Guarde silencio, por favor. Entonces, el día que usted va a ir a entrar, usted siendo Efraín, venga, que es que usted va a entrar por una de las puertas de Efraín. No, señor, es que yo quiero entrar por la de Judá. No, amados, piense bien. Usted y yo tenemos una identidad. Y usted tiene que entender por qué el Omer Rechi hoy no es más. ¿Qué le quiero decir con esto? Ame su identidad. Conserve su identidad como Efraín. Somos casa de Efraín, somos casa de Israel, somos casa de José, somos casa de Jacob. Con todos esos nombres se conoce la casa de Efraín en las escrituras. Mashiach nos dio entrada a nosotros por medio de la casa de Efraín, Israel, José. Hacemos parte de, y esa es nuestra identidad. Cuando tú cadilas entre los pensamientos de la identidad, pues tú estás pensando hacerte a Judá. Y él te quiso traer como Efraín. Ahí es donde tú tienes que entender cómo son tus movimientos. ¿Qué es lo que verdaderamente tú debes hacer como casa de Efraín? Yo creo que esto que hemos leído está muy entendido. Porque hoy empezamos el conteo del Omer. Tómese la tarea, apunte estos textos, voltee la Biblia como quiera, vaya al hebreo. No hay ninguna versión bíblica escriturada ni en el mismo rollo de la Torá que diga que el primer día de Amaxó es un Shabbat. No existe ese texto. Y los textos siguientes nos dicen que el Omer Rechi se presenta el primer día después del Shabbat. Shabbat. ¿Me están comprendiendo? El Omer Rechi representaba la primera y principal primicia. Por eso les hablaba ahora de este tema. De todas las cosechas. Esto era símbolo de lo que iba a suceder con Yeshua, quien al resucitar el primer día de la semana, justo el día en que el sacerdote presentaba ante Yuhei Bajei el Omer Reshi, estaba siendo él, Yeshua, primero de la resurrección, quien resucitaba una vez
para siempre. Y por su resurrección tenemos esperanza que nosotros también vamos a resucitar el día postrero. Esa es nuestra esperanza, de que Él va a resucitar juntamente con nosotros. ¿Sí o no? Que Él nos va a resucitar. Y para siempre. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Le leo. Verso 20. Pero el caso es que el Mashiach, escuche, sí resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mashiach todos vivimos. Pero cada uno en su orden. El Mashiach, las primicias. Luego, los que son del Mashiach en su venida. Eso nos está hablando a nosotros. Eso nos está hablando a nosotros, amados. El propósito del Omer Reshit era hacer del pueblo un pueblo agradable a Yuhei Bajei. La palabra hebrea que se traduce como agradable es Raxon. Raxon, que significa ser aceptable, agradable, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, grato, voluntad. Raxon. Raxon denota una reacción concreta de un ser superior hacia uno de menor rango, cuando se usa en relación con Elohim. Así que Raxon puede indicar la actitud que se muestra en las bendiciones de parte de Él para nosotros, que siempre quiere hacer de nosotros un pueblo aceptable, amados hermanos. En este mismo sentido, Isaías habla del día o año o tiempo del favor divino, o sea, el día del Adón, cuando todas las bendiciones del pacto sobrevendrán al pueblo de Elohim. Isaías 49:8. Isaías 49:8. Dice desde Labín, así ha dicho Adonai: en un tiempo favorable te respondo y en un día de salvación te ayudo. Mire que él siempre demarca unos tiempos. En un tiempo favorable, no en cualquier tiempo. Y en un día de salvación te ayudo. Te creé, te nombré como pueblo del pacto, restaurando la tierra, partiendo de nuevo las heredades desoladas. Amén. ¿Me está entendiendo? Es decir, amados, que el pueblo entraba en la condición exacta para empezar a recibir la bendición de parte de Adonai. Yo tengo que entrar en los tiempos exactos de Dios. Pero hoy por hoy se escucha: no, el tiempo no importa, el día no importa. Yo creo que sí importa. Es que él recalca mucho: mis tiempos establecidos, mis tiempos demarcados. Mire lo que estamos leyendo aquí, Isaías. En un tiempo designado es que voy a venir a ti. En un tiempo designado es que te voy a salvar. Él es un Elohim de orden, no es un Elohim de desorden. Nosotros somos los que somos desordenados
Y con nuestro desorden queremos llevar las fiestas de Elohim, los tiempos de Elohim, con nuestro desorden, con nuestro parecer. Para que usted me pueda entender mejor. El pueblo entraba en la condición exacta para empezar a recibir toda bendición de Yuhei Bajei, pues estaban dispuestos a estar bajo su voluntad. Que esta es una de las principales características. Queremos entrar en su bendición exacta, hay que estar bajo su voluntad. Y eso es lo que a veces nos cuesta un poco. Estar bajo su voluntad. Señor, es que usted me llevó aquí, pero no quiero estar aquí. Ok, dale. Pero ¿cuál era la voluntad de Él y cuál es la voluntad tuya? Señor, es que sí, el Shabbat, pero yo no lo quiero y no lo puedo iniciar a esa hora, yo te lo inicio luego. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? A la caída del sol, punto. Punto. Ay, es que yo puedo guardar el reposo cualquier día, yo puedo guardar el Shabbat cualquier día. Y hay personas que inventan con esto. No es que yo escogí o yo escojo tal día de la semana. He visto a varios en eso. A varios, conozco a varios. No, el reposo el día que yo lo separe. No queremos estar en sujeción de su voluntad. Porque el sábado que Él me pide que yo esté bajo su voluntad, el sábado yo no puedo, tengo otras ocupaciones, Señor, pero yo lo compenso, yo le saco otro día. ¿Cómo así? ¿Cómo así eso? Yo no entiendo. ¿Cuántos desean siempre la bendición y benevolencia del Padre? Levante la mano. Hay que estar bajo la voluntad de Él. No la de nosotros, no el entendimiento de nosotros, no lo que nosotros queremos hacer, no lo que a nosotros nos parece. Por eso le digo, amados, yo no sé hasta aquí. A mí esto me parece muy sencillo de entender. Muy sencillo. A mí esto me parece muy sencillo. Y movernos en su voluntad. ¿No será que es beneficioso movernos en su voluntad? No será. Yo no entiendo. Como ocasión festiva se señalaba el comienzo de la siega de la cebada. Escúcheme. Esta es la parte histórica que vino a cumplir Yeshua como festividad de primavera. Por eso le dije al inicio, ¿será que Yeshua tiene que cumplir esto a cabalidad y en los tiempos establecidos? ¿O Yeshua lo iba a cumplir en el tiempo que Él le pareciera? No, si había un día establecido para presentar el Omer Reshit, y si Yeshua representa ese Omer Reshit, pues ese mismo día era que Yeshua tenía que resucitar. Ya. Históricamente, cronológicamente, bíblicamente, el Omer Reshit se presenta el primer día después de Shabbat, haya pesa o no haya pesa. Primer día de la semana después de Shabbat se presentaba el Omer Reshit. Así está establecido el mandamiento de cómo se presentaba esa primera gavilla. Por ende, Yeshua tenía que venir a cumplir ese tiempo. Resucitar el primer día, porque tenía que ser la primicia, darle el cumplimiento al Omer Reshit. Y la primicia se le presentaba al Cohen Agadol el primer día de la semana. Históricamente, cronológicamente y bíblicamente. La primera gavilla se presentaba el primer día de la semana, punto. ¿Cuándo tenía que resucitar Yeshua? Primer día de la semana. ¿Será que es casualidad que Él tenía que morir el miércoles? ¿Por qué no murió el jueves? Y haber resucitado el mismo domingo, pero en la tarde. Porque es que la gavilla, históricamente, cronológicamente, las crónicas de Israel, se presentaba la gavilla al rayar el alba, en la mañana.
Lo primero del primer día era presentar tu primicia. Todo estaba demarcado en los tiempos. A esa hora es que el Cohen Agadol estaba metiendo la hoz. En ese instante era que estaba metiendo la hoz. Usted no podía aparecer a las 3 de la tarde del primer día o en la mañana del segundo día. Ay, vea, Cohen Agadol, es que hoy no pude, ayer no pude, pero venga que hoy le tengo la primicia. No, no era así. Todo había un orden establecido. En la palabra todo tiene un orden establecido, ¿o no? Y si Yeshua es el cumplimiento de esas fiestas, ¿no será que tenía que cumplir el mismo orden establecido? Para que no te enredes la cabeza. Yo creo que esto es sencillo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Una vez que los israelitas entraran en Canaán, tendrían que llevar una gavilla de lo primero delante del sacerdote como ofrenda, una especie de primicia de lo primero. Por eso le decía que lo primero de lo primero, la cual la presentarían ante Yuhei Bajei, y después de eso podrían cegar y comer la cosecha. Hasta que no metieran la hoz y arrancaran la primicia, no se podía cegar el resto y no podían comer de la cosecha y no podían vender. Por eso eran tiempos muy precisos, muy marcados. Amén. Así los israelitas reconocían que recibían la tierra como el cumplimiento de Yuhei Bajei a su promesa. Esta se presentaba el primer día de la semana, después del 15 de Abid, pasado Shabbat semanal, o del séptimo día, como lo leímos en el verso 15 y 16 del capítulo 23 de Levítico. Ahí lo acabamos de leer ahora con todos los testigos que tuvimos acá. El cortar la gavilla, ojo, era símbolo de resurrección, pues se desprendía de este mundo. Es decir, que en ese momento fue cuando Yeshua se levantó de entre los muertos. Fue en ese instante, porque él le tiene que dar un cumplimiento preciso, exacto. Entendemos entonces que Yeshua resucitó en el momento en que se cortaba el omer o la gavilla, y que subió ante el Padre en el instante que el omer o gavilla era ondeado. Porque en el momento que era cortada y ya era presentada ante el Cohen Agadol, el Cohen Agadol debía mecer, elevar esa ofrenda. Y era un movimiento preciso y exacto, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. No era otro el movimiento. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Le pregunto, usted que tiene entendimiento profético y ha entendido todo el camino de Yeshua, ¿tendrá eso algo que ver con Yeshua? 100%. 100%. Amén. Proféticamente, en el momento en que el sacerdote metió la hoz en los sembrados para arrancar el Omer Reshit, en el primer día de la semana, Yeshua Mesías estaba resucitando. Como aún era oscuro, la gavilla principal que había sido cortada no había sido presentada ante Yuhei Bajei, pues solo se hacía cuando ya salía el sol. ¿Por qué no se cortaba después que salía el sol el domingo en la mañana? Porque había que cortarla antes que rayara el alba. Piense, ¿por qué? ¿Qué efecto cumple el sol como fotosíntesis en las plantas? Si se pasa del tiempo y le da el sol más del tiempo, se le pierde cuál era la primicia, porque el grano empieza a brotar más y las otras plantas empiezan a brotar más. Por eso había que cortar la primicia antes de que rayara el sol, antes de que rayara el alba.
¿Me está entendiendo? Entonces la rayan antes de que salga el sol, porque el sol cumple su efecto. Eran campos muy grandes y de aquí a que llegara al otro extremo ya se había perdido exactamente cuál era la primicia. La cortaban antes de que rayara el alba y la recogían. Ahora sí, después de cortaba, se esperaba que saliera el sol. ¿Me está entendiendo? Como esa gavilla era tipo de Yeshua, por eso le dice a Miriam que no lo toque, pues aún no había sido presentado ante el Padre. ¿Y qué me dice el texto? Ahora lo leemos. Y ella fue a tocarlo. Ya había sido recogida la gavilla. Él ya había resucitado. Estaba aún oscuro, dice Juan. Ahora lo leemos. Y ella lo fue. Espérate, no me toques, que todavía no me he presentado ante el Padre. Más bien ve y anuncia. Yo me presento. ¡Ay, Baruch Hashem! Baruch Hashem. Ahí entendemos la palabra. Deja, yo me presento, vuelvo y bajo para irles a visitar. Ese es el entendimiento de la palabra, amados. Todo tiene que cotejar exactico. Yeshua no se nos puede desfasar. Tiene que ser exacto. Que no lo toque, pues aún no había sido presentado ante el Padre. Obviamente, cuando salió el sol y el sacerdote presentaba la gavilla principal, en ese momento Yeshua estaba siendo presentado ante el Padre. Cuando el sol empezaba a despuntar, el sacerdote tomaba la gavilla como había sido cortada, así el manojo, y lo mecía. El sumo Cohen lo hacía. La autoridad principal era el que lo hacía. Si esto lo cumplió Mashiach, tenemos que ver el cumplimiento exacto y profético de por qué usted y yo hoy iniciamos el conteo del Omer. Porque ese es el conteo exacto, preciso de la resurrección de Mashiach Yeshua, que es lo que nos interesa a nosotros. Como casa de Efraín, lo que nos interesa es Mashiach Yeshua, porque por él es que tenemos la entrada, por él estamos aquí. Si no, aquí nada hacemos. Era una representación de ser llevado de esta tierra y ser presentado en el cielo como una ofrenda aceptable a Elohim, para bajar nuevamente con un don, con un favor de Yuhei Bajei. Esto se hacía, como bien hemos leído, al día siguiente de Shabbat, es decir, el primer día de la semana. De ahí es donde se entiende lo narrado en el capítulo 20 de Juan. Capítulo 20 de Juan. El primer día de la semana, Juan 21. Cualquier día de la semana, el primer día de la semana, muy de madrugada. Oiga, escúcheme, siendo aún oscuro. ¿Me tiene? Miriam de Magdala fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra del sepulcro. Primer día de la semana y todavía era oscuro. Y ya la piedra había sido removida. Agua. ¿Me está entendiendo la lectura? Entonces corrió y fue a Shimón Kefa y al otro discípulo preferido de Yeshua. ¿Cómo se llamaba? Yohanan. Les dijo: han sacado al maestro del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Oiga, le dio el tiempo para ir corriendo donde estaban los otros, anunciarles y devolverse. Le dio tiempo, imagínese pues. Así que salieron Kefa y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro.
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría mucho más rápido que Kefa y llegó primero al sepulcro. Y cuando se inclinó, vio que los lienzos habían quedado allí. Sin embargo, no entró. Eso debió haber sido un momento muy impactante, un momento muy tensionante. O sea, eso era yo me imagino, eso tendría que haber sido una cosa escalofriante. Porque sí, como que estamos con el Mesías y sí, pues él dijo que a los 3 días, pero... Y se asoma, ahí están los lienzos. Uy, yo creo que eso fue estremecedor. Oh, tremendo. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Después, aún no entendían las escrituras que él tenía que resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos, se fueron, se lo robaron, vinieron por el cuerpo. Nos han quitado el cuerpo del Mesías, de nuestro maestro. Pero Miriam, la de Magdala, estaba llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 mensajeros con vestiduras blancas. ¿Por qué los 2 discípulos no vieron eso? Eso es otra enseñanza. ¿Qué? Nos alargamos y vea. Y vio a 2 mensajeros con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde estuvo colocado el cuerpo de Yeshua. Y ellos dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, ella no pensó que él había resucitado. Ese no era el pensamiento. Él les había anunciado en parábola, pero no lo habían entendido. Recuerden lo que empezamos leyendo el día de hoy. El pueblo se pierde por falta de entender muy fácil las escrituras. Necesitamos su favor por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y simplemente colóquele a las escrituras lógica y sentido común. No es más. No es más, amados. Sencillo, él tiene que hacer esta palabra sencilla porque debe ser palabra de salvación para todo aquel que en él cree. Si no, la salvación solo tendría que ser para los eruditos, y la palabra no me dice eso. La palabra me dice que de lo vil y de lo menospreciado, yo era el primero de ellos. De lo vil y menospreciado escogió él para avergonzar a los sabios, y yo era el primero de ellos. No me está diciendo que es para los eruditos entender esto, amados. Esto es para el que cree en él, confía en él y le coloca lógica por medio de la guía del Ruach HaKodesh. Esto no puede tener mayor ciencia, porque si no todos estaríamos excluidos y nada hacemos aquí, amados. Entienda eso. Porque se han llevado a mi maestro y no sé dónde lo han puesto. Después de decir esto, se volteó hacia atrás y vio a Yeshua de pie, pero no se daba cuenta de que era Yeshua. Quiere decir que ya había sido transformado. Apenas estaba la gavilla recién bajadita de allá, recién bajadita de la presencia del Padre. Yeshua le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: maestro, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto para yo llevármelo. ¿Usted entiende estas palabras de esta mujer ahí? Aún después de muerto, aún en la muerte, ella quería seguirle adorando, exaltando. Su amor estaba intacto en ese que le había perdonado sus pecados. No quería más en su vida, en su existencia, sino saber dónde estaba el cuerpo de aquel que le había traído shalom a su vida. No era más. Un amor entrañable, porque ella supo que él había dado su vida por ella, y sus pecados habían sido limpios y perdonados. Y Yeshua le dijo: Miriam. Es el único que nos llama por nuestro nombre, es el único que nos conoce, es el único que sabe nuestra aflicción, nuestra necesidad, nuestra situación. Fue lo que le dijo a Natanael: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Cuando estabas allá en tu súplica, en tu momento de aflicción, ahí te vi. Ahí. Él nos llama por nuestro nombre. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabí, Rabí, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: yo subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Elohim y Elohim de ustedes. Miriam de Magdala fue a darles la noticia a los discípulos: he visto al maestro. También les contó que él había dicho: esta gavilla correspondía a la cosecha de cebada, la cual tenía una fuerte conexión con la ofrenda por los celos. Por eso tenía que ser en la primicia de cebada y no de trigo. Primero era la de cebada y luego era la del trigo, que es la que vemos en Shavuot. Y la de cebada representa toraicamente ofrenda por los celos de la esposa. Recuerdan que Yeshua nos estaba reconciliando consigo mismo para volver a organizar la boda. Y la carta de divorcio decía eso, que había infidelidad. Por eso la ofrenda de los celos de cebada. ¿Me está entendiendo? Número 5, para que lo entienda mejor. Número 5:14. Pero a él le da un arranque de celos y le entran sospechas de que la esposa se ha contaminado, o si le ha dado un arranque de celos y le entraban sospechas de su esposa, aunque ella no se hubiera contaminado, el hombre traerá a su esposa ante el sacerdote y traerá como ofrenda para ella 2 kilos de harina de cebada. No se derramará aceite sobre esta, ni se le pondrá incienso, porque es una ofrenda de comida por los celos, una ofrenda de comida para memoria, que hace recordar la maldad. El sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Yuhei Bajei. Eso era lo que estaba haciendo Yeshua. Por eso tenía que ser en la primicia de cebada, para que ese manojo fuera presentado como ofrenda por los celos de la que quiere desposar en el fin de los tiempos. Y este es uno de los verdaderos significados que conecta el madero, de lo cual porque él tenía que venir y morir en el madero. Esto era, él tenía que anular esa carta de divorcio, esa queja de los celos, esa infidelidad de la casa de Efraín.
Y él dio carta de divorcio, por eso el que dio la carta de divorcio debía morir para poderse volver a casar con Efraín. Para volverse a casar y volvernos a ser parte del pueblo. No es otro el significado del madero, para que usted lo tenga en cuenta. En pocas palabras, Yeshua se presenta como ofrenda por los celos para redimir una novia que esté limpia y sin mancha. Todo lo cumple paso a paso Yeshua. Entonces, en la interpretación profética, Yeshua el Mesías resucitó de entre los muertos el primer día de la semana y se constituyó como el primero de la resurrección. Él era la gavilla primera resucitada que se presentaba ante el Padre venciendo a la muerte. El Mesías, siendo el cordero sacrificial por excelencia, también fue la primicia de la resurrección eterna para vida. La diferencia entre la resurrección de Yeshua y cualquier otro, por ejemplo Lázaro, usted dirá, ay, pero Lázaro también había resucitado. Es que Yeshua resucitó en gloria una vez y para siempre. Lázaro resucitó, pero se volvió a morir. Y tu Mesías y el mío está vivo. Resucitó y está allá. Parado allá, en el lugar Kadosh Kadoshim, arreglando nuestras cuentas para cuando Él venga. Pero usted y yo nos preparamos aquí como una novia limpia, sin tacha y sin mancha. ¿Me está entendiendo? Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Elohim nos ha dicho por medio de su Torah y sus profetas que somos libres de escoger entre el bien y el mal. Podemos elegir la libertad y la vida eterna al seguir al Mashiach Yeshua. También somos libres para elegir el cautiverio y la muerte como resultado de seguir atados o influenciados, escuche, por nuestros tres enemigos, y usted ya se los conoce y lo sabe, aquí ya los hemos dicho, pero subyugados principalmente por nuestro adversario. Elohim nos ha entregado el derecho de escoger entre el bien y el mal y de actuar según la voluntad para obedecerle. Y ahí está aquel libre albedrío. En la vida preterrenal poseíamos albedrío moral. Uno de los propósitos de la vida terrenal es demostrar qué tipo de decisiones tomaremos. Si nos forzamos a escoger lo correcto, no podríamos demostrar lo que hubiéramos elegido por nosotros mismos. Además, somos más dichosos cuando tomamos nuestras propias decisiones, porque no nos gusta que nos digan qué hacer o qué no hacer. Y ese es el choque y la pelea de muchos cuando nos dicen qué hacer y qué no hacer. Pero no se le olvide que con el corazón se cree para justificación y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿para qué este camino de 49 días? ¿Qué debe hacer este proceso del conteo del Homer? Debe ser un ascenso espiritual y un crecimiento y cambio. El día de la festividad debes estar en un 49º piso. Allá. Esa debe ser la medida que tengamos dentro de 7 Shabbats. 49 pisos de diferencia entre ese día a hoy. No sé si usted lo analiza. ¿Alguno se ha subido a un piso de este número?
Esa debe ser la gran diferencia de aquí a Shavuot en nuestras vidas espiritualmente hablando. Si no, no hicimos nada en estos 49 días. Y desde allá, si miras hacia abajo, podrás ver tu pasado, tus posturas, tu mala inclinación, tus ataduras, tus vicios. Verlos desde allá, bien lejos, bien distantes de lo que hoy por hoy, ese día de la festividad, usted y yo seamos. Este conteo del Homer debe prepararte y hacerte agradable, aceptado para recibir la Torá y que se manifieste el Ruach HaKodesh en tu vida, que te vea confiable. Como lo dijo Rab Shaul en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 12, me vio confiable para servirle. Usted y yo el día de Shabbat debemos ser confiables delante de su presencia. Confiables. Que Él nos tenga confianza de que le servimos a cabalidad, que le servimos en espíritu y en verdad, que le servimos bajo sus lineamientos y no bajo los nuestros, amada familia. Este conteo del Homer debe prepararte y hacerte agradable, aceptado. Debe ser un poderoso proceso de desarrollo personal que tan solo en 49 días nos lleve a unos nuevos niveles de conciencia, a mejorar nuestra actitud personal y espiritual, ya que representan un tiempo de crecimiento y transformación personal extraordinario. Eso es lo que debe representar para ti estos 49 días del conteo del Homer. Crecimiento espiritual, despojarte para que el día de Shavuot, si vas a levantar la Torá en representación que te fue dada y te vieron confiable, no acarrees juicio sobre tu cabeza. Porque debe haber un crecimiento en nosotros, amada familia. Cada uno de los procesos que Adonai Elohim ha establecido en su palabra tienen un solo sentido: que usted y yo crezcamos espiritualmente. Si usted de aquí a Shavuot sigue siendo el mismo, sigue teniendo las mismas batallas, los mismos pensamientos, las mismas luchas, amados, hay que tocarnos. Hay que mirar qué está pasando con nosotros, porque esto tiene que ir avanzando y los tiempos se han ido ajustando. Debe haber un acompañamiento guiado a través de 49 días, donde iremos revisando todas nuestras interacciones emocionales, espirituales, físicas, entre las principales dimensiones de nuestro ser, Nefer, Ruach y Neshama. No nos podemos presentar de cualquier manera y nuestra condición debe estar en libertad y elevación para que su Ruach de santidad escuche, se manifieste el reflejo de tu vida y tus acciones, siendo su fruto y no el tuyo. Que la manifestación en el día 50 sea el Espíritu de Él en nosotros, el fruto de Él en nosotros, y el fruto de Él es uno, no varios, si usted escoge cuál tiene. No, el fruto del Ruach tiene que estar en nosotros. Estúdielo, Gálatas 5 del 22 en adelante. El fruto, no los frutos, el fruto del Ruach. Así que este momento es la oportunidad para experimentar un elevamiento de conciencia a medida que transcurren los días, para poder hacer las correcciones en cada área compuesta por nuestras emociones y sentimientos,
mostradas en nuestras acciones y actitudes, producto de la autorreflexión diaria que realizaremos con cada sefirá, con cada cuenta. Esto se trata de un viaje al interior de nosotros mismos, exhaustivo y profundo, estudiando una a una cada dimensión con nuestras cualidades y nuestras limitaciones y las estrategias simples pero potentes para realizar los ajustes necesarios para un crecimiento espiritual y personal. Este Sefirá Omer es una meditación de 49 días, un viaje alucinante por nuestras características únicas y limitaciones emocionales en lo que seremos confrontados, amada familia. Incline su rostro y cierre sus ojos.